¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta misión de los días contados en una semana que tendrá un feriado en el medio, lo cual es un aliciente para el gobierno, teniendo en cuenta que son 4 días de batalla de aquí en adelante y que la verdad es que en el medio está la Copa del Mundo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es mentir que los cambios en el gabinete del presidente Macri, la salida de Aranguren, la salida de Panchito y de Sturzenegger sean una para cubrir el papelón de la selección argentina que no le pudo ganar Islandia. Son cosas que van en paralelo, son situaciones que preocupan al gobierno, que pensaba que la gente iba a estar preocupada nada más que por la situación económica y del país. También estamos preocupados por el mal funcionamiento de la selección argentina. Lo que sucede es que en la lista de Sampaoli hay algunas limitaciones, pero igualmente son 3 los nombres que están allí. En la lista de Macri, la situación es complicada todavía, porque estábamos frente al mejor equipo de todos los tiempos, de los últimos 50 años, de los cuales ya se han ido 8, ¿no? Bastante rápido y bastante mal, por cierto, en lo que se supone ha sido el actualismo, porque esto es lo que dijo el presidente de la República ayer en un homenaje que le hicieron en Canal 13, en donde le tiraban todo acento al pecho y el hombre la iba jugando, ¿no? Hablando de eso, parece que los espías fue pillado en Moscú contradiciendo las órdenes del presidente de la República, porque Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, así como suena, estaba en Moscú. Lo que no vemos es si en alguna medida como espía, que fue descubierto, o en su rol de representante de jugadores de fútbol, que es de la manera en que Macri lo conoció, cuando Macri era el presidente de Boca y él trabajaba con el al exterior de jugadores de distintas plantillas. Bueno, el jefe de los espías está en Moscú. No está mal si estuvieran bien, porque lo mismo ocurre con Pablo Quirno. ¿Quién es Pablo Quirno? Bueno, las mieles del anonimato. Pablo Quirno es el jefe de gabinete de asesores de Luis Caputo, el flamante presidente del Banco Central de la República Argentina, el hombre de la Premier League, de acuerdo a lo que dijo Marcos Peña, que está junto a su hijo, un joven evidentemente brillante de 26 años, que fue designado en marzo embajador plenipotenciario ante la Comunidad Económica Europea. O sea que Quirno padre y Quirno hijo están con Arribas viendo la Copa del Mundo en Moscú. Mientras tanto, en la Argentina, el mejor equipo de los últimos 50 años da de baja a Juan José Aranguren, a Francisco, ¿cómo se llama Francisco? Pancho, porque no le dicen Pancho, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocerlo. Francisco Carrera y antes Adolfo Sturzenegger. Junto con Sturzenegger se fue también toda la cúpula del Banco Central de la República Argentina, muchos de ellos más contramaster, supermaster, hipermaster, en Harvard, Princeton, Cambridge y a donde a ustedes se le ocurra. Pero como dijo Fito Páez, la vida es una moneda y la verdad que la moneda no le ha dado ningún resultado, ¿no? O en todo caso, tal vez le haya dado resultado, pero no a la mayoría de los argentinos, porque otra que no se ha podido contestar, como en la primera escapada del dólar de 20 a 25, esta de 26 a 29, ¿quién compró los dólares baratos? ¿Quién compró los 700 millones de dólares que largó Sturzenegger cuando el Banco Central había dicho no vamos a intervenir 2 días antes? Y otros 600 y otros 500, 3.500 palitos en tal para hacer un split, y de eso va a hablar Federico Fissela en un rato con el tono y la lógica de los mercados, una diferencia. La diferencia, León, sin laburar más que 20, 30 minutos, llevarse ese carro lleno de dólares en beneficio de ellos y en detrimento de los argentinos. En algún momento, Elisa Carrió dijo que tenía la lista, que había un banco en Rosario, creo que había sido $1 millón que se había operado, como un vuelto que dejan cuando van a comer muchachos, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares. Y el jefe del Banco Central, un hombre que hasta hace un rato habrá estado viendo a su selección, que es la de Panamá, que dicho sea de paso, perdió 3-0 con Bélgica hace un rato nada más. Estamos hablando de Luis Caputo, presidente de la Autoridad Monetaria con cuentas offshore. En ningún lugar del mundo pasa eso, y menos si el tipo de Premier League, como en el momento lo promocionaron, ¿no? O sea, ha habido cambios en el gabinete, van a seguir habiendo cambios en el gabinete, porque no son los únicos que se han ido, y paralelamente hay una situación que no se controla desde el punto de vista de la situación económica y que tiene ya reflejos claros y evidentes en distintos aspectos, en distintos rubros que vamos a ir viendo en el curso del programa y de los sucesivos. Para colmo de males, el ministro Nicolás Homeless, no, es un homeless porque vive en un baldío, o sea que du homeless me traicionó ahí el subconsciente, ha dicho que se terminó la etapa de gradualismo. O sea que en vez de venir aumento de 400, de 700, vendrán del 3.500, del 15.000%. Si esta era la etapa de gradualismo, en un país que estaba desendeudado, que tenía una previsibilidad en cuanto a la cotización, a las tarifas, a los precios, al nivel de ocupación, si esto ha sido el gradualismo, no queremos ni pensar lo que va a ser la etapa venidera. Lo que sucede, más allá de los anuncios, más allá
de lo que la ley impone, los plazos constitucionales, presentaciones parlamentarias, hay otro elemento que es la capacidad de resistencia que en algún punto forma en hartazgo de la gran mayoría de los argentinos. Y así como esa situación hizo modificar alguna percepción dentro del Parlamento cuando se votó la media sanción para despenalizar el aborto, es probable que también le haga ver al presidente o a quienes tiene cerca y quieran verlo, que hay situaciones que no se pueden sostener el tiempo o profundizar. Publica este fin de semana en el sitio del periodista Horacio Berbisky un diálogo que reproduce Berbisky entre Elisa Carrió y el presidente Macri, donde Carrió le dice: tenés que cortar cabezas porque si no la que va a rodar es la tuya. Inmediatamente después de eso sucedieron los cambios en el gabinete con estos hombres que son problemas efectivamente de la gestión de Macri. No solo porque Cabrera y Sturzenegger vienen desde hace 10 años junto al presidente de la República, sino porque el as de espada era Juan José Aranguren, que dejó Shell un ratito, la dejó, para ir de ministro de la producción y ahora vamos a ver a dónde vuelve, ¿no? Pero es el hombre que desafió el año pasado a los sectores opositores y a la sociedad en su conjunto, diciéndole: si está mal lo de las tarifas, si está tan mal la gestión del gobierno, vamos a ver cómo vota la gente. Y los argentinos, no en su mayoría, pero sí como primera fuerza, ratificaron la política del gobierno del presidente Macri. Cosa que hoy no podría asegurar nada, volvería a suceder en la medida que haya un proceso electoral. Y como no lo va a haber, y como antes de hablar de ucronías o de situaciones a futuro que no podemos predeterminar, vamos a hablar de lo que está pasando. Así que los invito a quedarse. Después vamos a hablar con Nire Roldán, que ha hecho otra vez el mismo trabajo que todos los años hace Fiscalía Popular en torno a los alquileres. En este caso, a los comercios de la ciudad de Rosario, que cualquiera que camine por dentro, por Echesortu, por zona de San Martín al 4000 y pico, por Verdi o por Pellegrini, no verá ninguna sorpresa en esto que está en Nire, pero sí el rigor con la información precisa de qué es lo que está. Después vamos a intentar explicar con Federico Ficera o vislumbrar qué es lo que puede suceder, teniendo en cuenta las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Venimos. Bueno, muy bien, Nire Roldán, Concejalía Popular, y el trabajo que hacen sostenido desde hace mucho tiempo ya en torno a los locales vacíos, las viviendas y las dificultades para llegar, digamos, algo que vienen manteniendo en el tiempo y que en alguna medida es termómetro, ¿no?, de cómo va la situación. Sí, nosotros siempre pretendimos hacer un indicador que sea muy importante, que sea firme y que nos permita decir lo que está pasando. Hay algunos actores políticos, inmobiliarios, que a veces den de los números. Entonces lo que estamos haciendo es sofisticar este estudio. En este caso lo hicimos sobre los corredores, importante, vos lo nombrabas antes, todo lo que es la línea Córdoba-Fisherton, San Martín, Godoy, Alberdi, Echesortu, todos los barrios, centro y macrocentro, y lo que sucede con las vías y las grandes superficies comerciales. Bueno, viendo, digo, cualquiera que camine por su propio barrio, lugares o por el centro, ve los carteles de alquiler, vacío, nos vamos, nos trasladamos, liquidación por cierre y demás. ¿Cuánto se ha incrementado de un año a esta parte y cuánto en un lapso? Tenemos un cuadro, que es el trabajo que han hecho ustedes, que podemos poner en pantalla mientras vamos charlando. Lo preocupante es que desde diciembre del 2017 a hoy, en un 27,5%, más de 700 locales cerraron o están ociosos hoy en la Rosario. Es grave, hay 3.536, ahí el número exacto lo vamos a ver en pantalla, locales cerrados hoy. Esto es preocupante. Lo importante son las razones, tiene que ver con, en primer lugar, hablar de toda la presión que han tenido, por supuesto, las tarifas y los servicios. Por otro lado, el gran, yo diría, tremenda caída del salario del trabajador, el mercado interno, la destrucción que ha habido de la capacidad adquisitiva de la gente, que le pegue fuerte a los locales comerciales. Y el tercer tema, que para nosotros constante e variable que se puede tocar, es la especulación inmobiliaria que existe en los locales comerciales. Sí. Hoy estuvimos reunidos con un... Ahí tenemos solución, ¿no? Locales ociosos en octubre de 2014, 1020. En julio de 2015, o sea que había mejorado la cosa, 918. En abril de 2016, 1562. Venimos para adelante, ¿no? En el tiempo tenemos una placa complementaria para saber qué es lo que pasa ahora. Abril 2017, 2174. Y ya empieza a subir de manera sostenida. Diciembre de año que terminó, hace 6 meses, 2.760, aumentó en 800 por lo menos, 60. Claro, casi 800, de diciembre a hoy.
¿no? Con 3.500 y pico, ¿no? Claro. Realmente la progresión es impresionante. Y no va a haber un incremento mayor ahora porque no hay más locales para que cierre. Quiero decir, llega un punto de saturación, ¿o no es así? Sí, y más allá de eso, se cae el negocio, entonces es muy probable que muchos van a hacer lo que le decíamos en el 2016. En el 2000 denunciamos un movimiento, si vos ves, hay un crecimiento importante en el 2016. Denunciamos esto, hicimos reuniones con las cámaras inmobiliarias, los empresarios, distintas organizaciones de pequeña y mediana empresa, organizaciones gremiales y el gobierno, diciéndole algo hay que hacer. Que había que hacer un acuerdo para que no se cierren los comerciales en Rosario, porque ya había una tendencia de caída del mercado interno, estaban las importaciones, distintos problemas. Puede ser que se cierren contratos donde el 50% es negro y paga con un ajuste el comerciante, una horrible. Hoy vino un señor que pagaba 32.000 pesos de alquiler. Un negocio, somos clientes, seguramente, no voy a dar el nombre por reserva del comerciante. 32.000 pesos. Había optado que a los 6 meses empezaba a pagar 38. Entendía que iba a crecer su negocio. Después 45. 49.000 pesos. Y no puede pagar 32. No lo va a poder hacer porque se cayó su actividad económica. Está al borde, no sabe si cerrar, mantenerlo, es un prestigio. Esto le pasa a los locales comerciales. Sí, porque en el interín le cayó la venta, pero le aumentó la tarifa de la luz, le aumentó la tarifa del gas, que utiliza gas, le aumentarán los servicios de la provincia, tasas municipales, todo. Y no hay política pública hoy que defienda al pequeño local. Nosotros estamos planteando hoy, en una reunión con los gremios y con entidades empresariales, estamos pensando el día jueves nos vamos a juntar todos para hacer una propuesta al gobierno de la provincia. Algo tienen que hacer, hay que actuar directamente y volver el precio de los locales a diciembre del 2017. Es un tema difícil de charlar, hay que acordar con las cámaras empresariales. Ahora pregunto, del otro lado, ¿no? El propietario de locales que van viendo que se cierran, tiene que pagar los gastos centrales, tiene que mantenerlo más o menos funcionando. ¿Cómo funciona la cabeza del propietario? Creo que opera este pensamiento. Digo, porque hablan con los ustedes. Sí, se acostumbra, yo creo que se acostumbran a que la rentabilidad va a seguir, que esto va y viene, cree en los semestres. Pero yo hago un recorrido bastante habitual por distintas zonas de la ciudad, voy por mismas calles casi siempre, y veo locales cerrados hace 3 meses, 4 meses, Sí. Algunos desde el año pasado. Digo, ¿esta gente qué espera que ocurra? Porque esto del segundo semestre, ya venimos de 2 segundos semestres, más 2 o 3 primeros semestres, y la cosa no levanta. Este es el 6º semestre, Nire. No va a haber segundo semestre, sin duda. Van a cerrar estos locales comerciales, va a haber otros que van a estar en crisis, van a tener que alquilar como fue en el 2001, que le alquilaban por el costo de la luz, le alquilaban porque le pagara las expensas del local comercial. Eso no está pasando todavía. Eso en algunos hay acuerdos en galerías donde se ofrecen este tipo de cosas. Es terrible. Bueno, porque esa es la otra, ¿no? Las galerías, hay galerías que son de una tristeza. Vos decís, ¿qué pasó acá, no? Hagamos 100 metros por calle Córdoba, a ver si es Sí, verdad en la mentira. parte de la Hay Prida, 8 Maipú, eso. locales cerrados en esa zona, en uno de los lugares más importantes. Bueno, algo hay que hacer. Nosotros creemos que primero hay que hacer un acuerdo, una concertación, un acuerdo social, como se llame, hacer que el propietario interprete que no es más un local comercial, vamos a plantear una consigna que va a decir pyme no se rinde, vamos a luchar, vamos a movilizar, vamos a hablar con la gente, esto hay que defenderlo. También cuando cierra un local se pierden fuentes de trabajo. Los trabajadores cada vez están gozosos, están preocupados, están azorados, todos los negocios de comida muy preocupados, no pueden mantener el alquiler. ¿Cómo hace una gente para pagar un alquiler de 40.000, 50.000 pesos sin actividad? Todos hemos dejado que nosotros no achicó su costo, porque se nos cayó en un 30, en un 35% el salario. O sea, esto hay que defenderlo. Bueno, hace falta que el Estado provincial haga esas cosas, pero también hace falta que el Estado nacional le reclamemos, yo diría fervientemente, que modifique la política de apertura de importaciones en primer lugar. Hay 3 rubros económicos que tienen muchísimos locales comerciales en Rosario que dejarían de perder. Los zapatos, la ropa, otros servicios. Lo que está pasando hoy con un negocio de electrónicos desesperado, los pequeños y negocios van a tener que cerrar, se los comen lo más grande. Y atrás de esto hay una trampa, Pablo, que un poco lo que hay que decir y decimos que hay que concertar. Porque no somos tontos, los que vimos esto 3 veces, sabemos que esos locales comerciales lo compra el más grande. Porque ese propietario que tiene uno, cuando está ahorcado, tiene que vender, lo compra el especulador inmobiliario. Vamos a trabajar un poco más en serio y denunciar para que se conozca quiénes son los que están en este tema. Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Cuando volvamos a estar hablando con Federico Fischer, porque se viene el debut del hombre de la Premier League, ¿no? Caputo con la billetera llena de dólares, la billetera, es una manera de decir, ¿no? Enseguida venimos.
Bueno, muy bien, Federico, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Un Bueno, gustazo estar acá. para mí también que nos vengas a visitar, ¿no? Que acepten nuestras invitaciones. A las 3 debuta, ¿qué? Cuando decíamos, viene Caputo con la billetera de dólares, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, dentro de lo que fue una medida que tuvo como un ida y vuelta, porque de entrada la línea directriz del fondo es no te presto dólares para que vos financies corridas cambiarias, que creo que eso va a estar como un fondo muy contundente para lo que quede de tiempo. En un determinado momento, la semana pasada, apareció como alguna cifra que le permitieron como para que frene esto que está pasando hoy, Claro. digamos, de un Y dólar que sigue pasando. Que sigue pasando. Realmente bajó 50 centavos en la apertura, pero los devolvió sobre el mediodía. Y ahora lo que estamos esperando es a las 3 de la tarde lo que se denomina proceso de subasta de dólares. Ya no va a serlo como hacía antes, que aparecía el Banco Central y vendía de una manera que no quedó muy clara. No, lo ¿quién que se los llevó, los baratos? No se ¿no? sabe, sino que va a ser una subasta que justamente le pide que sea bajo un mecanismo de subasta para evitar la suspicacia de lo que pasó antes. Ajá. Quiere decir que antes algo hubo. Claro, por supuesto. Eso es lo que te puedo ir aclarando. El jueves va a haber otra, con otro dinero y desde el Tesoro Nacional, en lo que promete ser un aporte a la oferta de dólares de unos 500 millones de dólares por día. Ahora, entre esta y la del jueves, en el medio está, para nosotros el feriado, pero supuestamente la calificación de Argentina, que tiene que salir, ¿no? Sí, que Si es país emergente, tiene una serie de prerrogativas. Si no lo es, vuelve para atrás. Algunas situaciones que vos me decías antes pueden llegar a hacer entender por qué el banco salió como salió, por qué compraron los que compraron, quiénes son los que ganaron. Sí, para explicarlo sencillo, sería una calificación que les permitiría a un gobierno que necesita tomar fondos seguirlo tomando en cualquier escenario un poco más barato. Bien. Ahora, el domingo publicó el diario Clarín una línea supuesta directa del banco, citando una fuente directa del banco, diciendo que no va a salir la calificación. El motivo de la justificación del banco sería por el clima político y como que intentarían patear la pelota para el año próximo, esperar a ver si ratifica, digamos, el PRO, su poder político, o hay un cambio y la calificadora no queda. Ahora, la pregunta que empieza a aparecer ahora que surgió ese rumor es, primero, habiendo surgido por un rumor, ¿ese rumor estaba antes? ¿Estaba antes? ¿Lo sabían antes con información privilegiada? Exacto. Muchos de los que vendieron y salieron de la economía argentina en esa previa, porque ¿quién me da garantías de que Morgan Stanley no haya filtrado la información antes si la está publicando un diario 5 días antes de que... Y muy cercano al propio gobierno, no es un diario opositor ni que quiere dañar la imagen del gobierno. Bueno, está la nota ayer, se cita la fuente, una fuente directa del banco. Es un tema clave porque, lógicamente, la estructura de economía, del esquema económico político que armó el gobierno de Macri es muy dependiente de la deuda, está clarísimo, por algo apareció el fondo. Y que te digan, digamos, seguís siendo mercado de frontera, después de haberle pagado los fondos buitres, de sancionar una ley de mercado de capitales, de apertura absoluta, y sería, la verdad, que otro cachetazo en el sentido de, en una semana medio mezclada, también, digamos, entiendo que el aporte que le hace el fondo en cuanto a monto y la velocidad a la que le dio la plata, fue realmente un respaldo muy importante, sí. ¿Por qué no decirlo también? Sí. Bien. Llega Zika, ¿no? Como... Me decía hoy un oyente en Radio Universidad, donde estamos todas las mañanas, la macana que atrae Zika puede venir dengue y chikungunya, ¿no? Como una suerte de aluvión. Zika decía el dólar 28.29. Sí. ¿Es una expresión de deseo? ¿Es avisarle a la gente que va a hacer eso? Digo, por el tema del dólar a futuro, que algunos compraron pensando a 33, ¿qué va a pasar? Mira, yo te puedo decir que dentro de la hoja de ruta que está fijando el fondo, muy claramente lo que le está diciendo entre líneas, y eso está claro desde la auditoría que dejaron en diciembre pasado, es, para explicarlo sencillo, si vos tenés el dólar en, pongamos un precio bien alto, 35 o 40 pesos... ¿Qué es lo que dijo Melconian, por otra parte, ¿no? 40, 41. La economía argentina, desde los turistas, los importadores, el ciudadano de a pie, las empresas, los bancos te van a dejar de demandar en el límite una cantidad de dólares porque el precio es otro. No alcanza, claro. Entonces, digamos, o explicado de otra manera, la única manera de frenar una corrida es con un precio muy alto o sacrificando muchos dólares. Evidentemente... Ya muchos dólares para sacrificar no hay. Ni el fondo ni el gobierno quieren sacrificar los dólares. Por lo tanto, el precio estructuralmente y en el mediano plazo, porque aparte de lo que estábamos diciendo, vos presentaste la política de la novedad esta semana de Caputo, con esta batería que va a tener esta semana porque mañana vencen las LEVAX. Ahora, eso no es una política de fondo. El fondo de la cuestión no lo estamos atacando. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la semana anterior, que logró contener el dólar 24, 48 horas para después, en los días donde se vuelve a complicar la cosa, vuelve a pegar otro salto. ¿Sí? Yo no veo una solución de fondo. Bien. El Fondo Monetario Internacional no ha cambiado. Es el que era. Y en ese sentido no hay ninguna cuestión que haya que esperar distinto como resultado o exigencia a lo que ha pasado históricamente, ¿no? Quiero decir, decía, ya estoy cansado de repetir la frase, pero es tan clara la de Einstein,
que uno está loco cuando haciendo siempre lo mismo espera tener un resultado diferente. Claro. Bueno, la Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional y cada vez que fue al Fondo Monetario Internacional devino en una crisis, primero económica y posteriormente política. Punteando, las cantidades de pedidos que hacen son los mismos que hicieron en sus anteriores desembarcos, digamos. No veo diferencia, no la hay, que alguien me la muestre. A lo mejor eso se dijo solamente en el discurso, pero sinceramente en el punteado es jubilaciones, mover el tipo de cambio, frenar un poco la economía, que los salarios reales, ¿qué es lo que está pasando? Con el dólar ahora 28. ¿En qué lugar quedan los salarios, digamos? Entonces, en definitiva, eso que se discutía tanto de que el dólar, de que el asalariado en Argentina era caro y que teníamos que, digamos, ir hacia el lugar de Brasil, de Uruguay, de Chile en cuanto a salario en dólares, ya está medianamente hecho. Entonces uno dice, a veces si juntás todo en una olla pareciera como que hubo información privilegiada y a lo mejor estamos hablando como haciendo una especulación que parece mucho más clara ahora si se confirma esto, de que no estaba la calificación, que no iba a haber fondos del exterior. ¿Por qué aparece el fondo? ¿Por qué hay cambio de funcionarios? ¿Y por qué el dólar se disparó? Y por qué esa diferencia que algunos evidentemente han hecho, ¿no? Tal cual. Y me parece que también dentro de la estructura general, un dólar más arriba, a la larga, más allá de que en el día que sucede genera turbulencia, nerviosismo y alguna crítica a algún funcionario, al otro día no veo una desesperación muy contundente porque el dólar haya saltado de 24, 25 a 28. Como si en algún punto todos hicieran la vista gorda, decir, bueno, para el esquema de priorizar el sector exportador, sigue siendo favorable tener cuanto más alto el dólar, mejor. Entonces, en definitiva, no veo un techo muy claro de mediano plazo. Quizá la batería de medidas que tome Caputo esta semana lo logre frenar un poco lo que pasó hoy. 50 centavos, en la mitad de la rueda vuelve. Veremos qué pasa ahora a las 3 de la tarde. 28,75 es la cotización de esta listo, hora. Listo, devolvió toda la que había bajado en el arranque. O sea, eso fue el efecto de la medida de hoy. Claro. En el arranque dijo 50 centavos para abajo por la batería de medidas, ahora vuelve. Es que del otro lado, recordémoslo, a lo mejor lo pasé por alto, mañana vencen arriba de 500.000 millones de pesos del EVAX. Que no se solucionó ese tema. Claro. Porque tuvieron unos 20 días donde dijeron estamos trabajando para alargar los plazos y solucionar esto. Que quedaron 500.000 millones, que sigue siendo una cifra sideral, son 20.000 millones de dólares. Sí, que no está, si alguien quisiera ir a cambiar Si de golpe se convierten, ahí va a aparecer el precio que dijo Melconian de 40 pesos por dólar. Claro, porque no hay dólares. Porque no hay dólares. Hay que subir el precio. Tal cual, sí. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. No es el mejor momento, ni mucho menos. No, siempre a mí me toca esa parte antipática. Sí, lo que te digo como consuelo es que nunca hay mejores momentos. Digo, lamentablemente desde hace algún tiempo, cada vez que charlamos con los economistas, con la gente que viene a brindarnos su conocimiento y ayudarnos a entender las cosas, la situación se va complicando cada vez más, ¿no? Yo creo que, lo repito lo que dije antes, el fondo seguimos teniendo hubo una ratificación de las mismas políticas que nos trajeron acá, sinceramente, más que lo que vamos a ver esta semana, el resto es todo lo mismo. Bien. La apertura sigue igual, los importadores igual. ¿Por qué no nos van a seguir faltando los dólares más adelante? Muchas gracias por venir, Federico. A vos, Pablo. Bueno, y a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado, pero antes de irnos, una cosa que vamos a dejar para mañana. Probablemente tengamos un representante de la Unión Industrial mañana aquí en la ciudad de Rosario. En realidad está acá en la ciudad de Rosario, pero digo aquí en el programa, por un lado. Por otro lado, la única senadora que está en el país de los representantes por Santa Fe, que es María de los Ángeles Agnún. Me parece que Perotti está en Moscú, en la Copa del Mundo, y Reutemann no en Moscú, pero también fuera del país. Digo, porque a lo mejor se demora y se retrasa el tratamiento del tema en el Senado, ¿no? Y vamos a hablar de política, que es esta versión de Lifshitz queriendo irse del socialismo. Mañana todo esto, a partir de las 2 de la tarde. Chao.